A lo largo de los años, han aparecido mucha cantidad de servidores conocidos en el videojuego de Minecraft. Entre ellos una modalidad de servidores conocidos como servidores anárquicos, donde no existen las reglas, pero hay uno que ha destacado por su historia y vejez. Así es, estoy hablando de 2v2t. Así que acompáñame a ver esta línea temporal ya que está llena de historia, destrucción, amenazas, o doxeos. 2v2t es un servidor fundado en diciembre de 2010. Muchos dicen que este es el servidor más antiguo de Minecraft, pero no, están equivocados. El servidor más antiguo en funcionamiento se llama Minecraft.online.com, que, a diferencia de 2v2t, es como el internado estricto de los servidores. Muchas reglas, nada de caos, y 0 TNT sin permiso. Pero bueno, sin nada más que aclarar, comencemos. Antes de convertirse en el infame servidor de Minecraft que todos conocemos, 2v2t fue un servidor de garrismo, donde no existían reglas. Este servidor se llamaba Duo Builders Duo Tools. Los fundadores son anónimos, pero conocemos algunos de sus nicks. El más famoso, Ausemaster. Después de una serie de problemas, como era de esperarse sin reglas, el servidor cerró. Pero con la experiencia adquirida, y probablemente con más ganas de ver el mundo arder, decidieron crear un servidor de Minecraft. Nació 2v2t. Al principio no había ningún objetivo especial. Solo era un lugar para jugar entre amigos. Hasta que un día dijeron: ¿y si lo hacemos público? Para ver qué tan destruido puede llegar a estar. Y vaya que funcionó. Empezaron a promocionarlo en foros como Reddit, 4chan o FacePunch, y la locura comenzó. Jugadores de todo tipo se unieron. Anarquistas digitales, constructores psicópatas y gente con mucho tiempo libre y sed de destrucción. Las guerras no tardaron en llegar. Vandalismo, robos, traiciones, destrucción masiva, y mientras todo eso pasaba, los fundadores simplemente se retiraron del juego, dejando el servidor en línea. ¿El resultado? Una historia viva, un campo de batalla pixelado, y probablemente el lugar más peligroso en todo Minecraft. En el año 2011 comienza verdaderamente la historia del servidor 2v2t. Luego de estar funcionando durante algunos meses, en febrero se realizó un reinicio total del mundo. Este evento marcó el inicio de lo que se conoce como la era del malestar, una etapa de intensa actividad y caos generalizado. Durante este periodo, el servidor contaba con entre 50 y 80 jugadores activos. La comunidad era pequeña, pero muy unida, y algunos incluso hablaban directamente con el administrador, el legendario Ausemaster. Minecraft seguía en fase beta, y el servidor se actualizaba constantemente. Se empezaban a probar cosas nuevas como el Nether, las pociones, y por supuesto, los bugs con patas. El punto de aparición, o spawn, era una meseta de obsidiana, rodeada de lava, lo cual hacía que muchos jugadores nuevos murieran al instante o quedaran atrapados desde el primer segundo. Una calurosa bienvenida al servidor más tóxico del mundo. Ese mismo año se fundaron bases icónicas como MC, Old Town y el Valle del Trigo, que en ese entonces eran verdaderas maravillas arquitectónicas, claro, hasta que alguien decidía volarlas en pedazos. En abril, los jugadores del foro FacePunch decidieron organizarse y formar su propia comunidad dentro del servidor. Fundaron bases, construyeron ciudades y se impusieron reglas internas. Pero como esto es 2v2t, la paz no dura mucho. Pronto llegaron los jugadores de 4chan, y comenzó la mítica guerra de FacePunch, con espías, traiciones y destrucción total. Las bases fueron arrasadas, y la guerra terminó como era de esperarse. Con todo explotado y un montón de memes. En mayo de ese mismo año, ocurrió una corrupción masiva de datos que obligó a cambiar la semilla del mundo. Esto generó zonas rarísimas, como mesetas heladas justo al lado del spawn. El mapa estaba tan roto como los sueños de un jugador nuevo entrando sin axe. Durante este tiempo también se descubrió el primer gran glitch del servidor. El pistón dupe, una técnica para duplicar objetos usando pistones. Los jugadores comenzaron a explotarlo a lo grande, llenando cofres de diamantes y obsidiana como si fueran caramelos. Esto causó tantos problemas que el servidor tuvo que cerrarse temporalmente en julio para instalar nuevo hardware. Pero por si fuera poco, en agosto, el mundo volvió a corromperse. Todo el progreso, destrucción y caos fue afectado por un bug masivo. Y sí, otra vez, se cambió la semilla del servidor. 2v2t estaba en modo todo se rompe.
Y cuando pensabas que el año no podía volverse más loco, apareció Popbob. A finales de 2011, este jugador consiguió entrar al servidor usando un backdoor, un acceso oculto. Con esto, Popbob se volvió básicamente un dios. Podía teletransportarse, generar ítems con Command Items, construir bases secretas, y aterrorizar a otros jugadores sin piedad. Lo acompañaban figuras como XCC2 y Policienmike 55, y juntos dejaron huellas que aún hoy pueden encontrarse en los rincones más antiguos del mapa. Algunos dicen que fue el primer supervillano de 2v2t. Otros dicen que fue un visionario. Lo que es seguro es que marcó un antes y un después en la historia del servidor. En resumen, 2011 fue el año en que 2v2t dejó de ser un simple servidor de Minecraft y se convirtió en un campo de batalla digital, donde las reglas no existían, los bugs eran herramientas, y la historia se escribía con lava, TNT y traiciones. Y si te preguntas cómo sobrevivían los jugadores, bueno, no lo hacían. Solo aprendían a morir con estilo. Viajamos al año 2012, un período donde el servidor 2v2t pasó de ser solo caótico, a convertirse en una verdadera tierra salvaje sin control. Aunque en algunos aspectos fue similar al año anterior, trajo consigo nuevos eventos, nuevas bases, nuevas mecánicas, y una buena dosis de traición digital. Tras la caída de la famosa Facepunch Republic a principios del año, 2v2t entró en una etapa de lo que muchos llaman decadencia del servidor. La cantidad de jugadores bajó drásticamente a unos 20 o 50 activos, hubo problemas técnicos constantes, e incluso se llegó a pensar que el servidor estaba muerto. Pero no, 2v2t simplemente estaba tomándose un descanso, para volver aún más roto. Durante esta época, siguieron las secuelas del primer gran backdoor, que había comenzado en 2011, pero seguía afectando al servidor en 2012. El jugador más infame de esta etapa fue sin duda Popbob, quien logró convencer a Usemaster de instalar un plugin con funciones ocultas. Gracias a esto, Popbob y su grupo tenían permisos de administrador ocultos. Podían teletransportarse, generar cualquier ítem, incluso bloques ilegales como Bedrock. Con este poder construyeron algunas de las bases más absurdas y poderosas de la historia de 2v2t. Destacan lugares como Plugin Town, llena de materiales duplicados, oro, diamantes y estructuras gigantes, y por supuesto, la famosa Bedrock Comet, una estructura completamente ilegal hecha de Bedrock en plena época beta. También está Ziggy Base, con bloques imposibles y construcciones que desafiaban el sentido común. Era el equivalente a tener trucos activados en un mundo donde todos los demás jugaban en modo supervivencia, y sin comida. Mientras tanto, otros jugadores continuaban sus aventuras más lejos que nunca. Fue durante este año que se fundó la 1 Million Base, el primer asentamiento construido a más de 1 millón de bloques del spawn. Hoy parece algo normal, pero en ese tiempo, llegar siquiera a 100.000 era considerado imposible. Alcanzar el millón era una locura, una hazaña digna de leyenda. Y no podemos hablar de 2012 sin mencionar a un personaje entrañable. Wolfie, el lobo domesticado por el jugador Widrov. Wolfie acompañó a su dueño en varias expediciones, incluyendo el viaje a la 1 Million Base, y sobrevivió durante casi 10 años dentro del servidor. Una hazaña única en un mundo donde todo muere antes de cargar chunks. Lamentablemente, un día, Wolfie desapareció por completo debido a un glitch. Nunca más fue visto. Y desde entonces, su historia quedó como una leyenda silenciosa del servidor. Otro evento importante fue la fundación de 2K2K, una base situada en las coordenadas 2000. En aquel entonces, aún era posible construir relativamente cerca del spawn, y esta base fue el escenario de una pequeña guerra entre 4 jugadores. Aunque terminó grifeada, 2K2K quedó en la memoria colectiva como uno de los primeros símbolos de civilización cerca del infierno central. En medio de este caos, también se vivieron momentos oscuros. Uno de los jugadores más conocidos, St. Slayton, quien se autoproclamaba el rey de 2v2t, fue conocido por su estilo sádico, sus trampas en el spawn y su actitud egocéntrica. Pero a mediados de 2012, fue doxeado. Su información personal se filtró, y eso lo llevó a abandonar el servidor y perder su estatus dentro de la comunidad. Así, uno de los personajes más polémicos del servidor desapareció del mapa.
A lo largo del año, se fundaron más bases como 500K, ubicada a medio millón de bloques del spawn, mientras otras eran destruidas sin piedad. Al mismo tiempo, el servidor avanzaba con las actualizaciones de Minecraft, incorporando versiones como la 1.3 y la 1.4.2. Y con ellas, llegó un nuevo monstruo al servidor, el Wither. El primer Wither fue generado por un jugador llamado Rickeman, iniciando así una nueva era de destrucción y combate dentro de 2v2t. Porque claro, si no era suficiente con jugadores tóxicos, Axe, Lava y TNT, ahora teníamos jefes del Nether lanzando explosiones a todo lo que se moviera. En resumen, el año 2012 fue un punto clave en la historia de 2v2t. Fue el año en que las bases empezaron a alejarse más que nunca. Fue el año de Popbot como supervillano, del poder ilimitado, del nacimiento de bases ilegales y también de héroes como Wolfie. Fue el año del primer Wither, del doxxeo de un rey autoproclamado, y de guerras en coordenadas olvidadas. Un año donde la destrucción no solo era parte del juego, era la identidad del servidor. El año 2013 fue una época clave para el crecimiento y transformación de 2v2t. Después del caos y el colapso del año anterior, la actividad en el servidor comenzó a aumentar de nuevo. Los jugadores regresaban, se fundaban nuevas bases, y por primera vez, alguien comenzó a documentar toda esta locura en video. Ese alguien fue el youtuber Dr. Zombie, quien subió su primer video de 2v2t en 2013. Este hecho marcaría el inicio de la conexión entre el servidor y la comunidad externa, aunque todavía faltaban años para que YouTube explotara su fama. Ese mismo año también surgió uno de los grupos más importantes de la historia de 2v2t, Valkyria. Fundado por el jugador Sato86, este grupo se convirtió en un símbolo de organización dentro de la anarquía. Y como se estaban aburriendo de estar tan lejos del caos, decidieron hacer lo que nadie había hecho antes: invadir el spawn de forma organizada. Así nació la primera incursión. El plan era simple: dominar el spawn, matar a todo el que apareciera, y mostrarle al servidor que Valkyria mandaba. Las patrullas de Valkyria incluso contaban con una ventaja. El administrador Ausemaster había aplanado el spawn recientemente para mejorar el rendimiento del servidor, así que el terreno era perfecto para cazar jugadores recién aparecidos. Usaron como base de operaciones el lugar conocido como 2K2K, la antigua base que la República Facepunch había intentado proteger años atrás. Sin embargo, aunque la idea era buena en papel, la realidad fue otra. La primera incursión apenas duró una semana. Los jugadores perdieron el interés, algunos persiguieron otros objetivos, y el caos interno del grupo los desorganizó. El propio Sato86 declaró que la incursión fue un fracaso total. Y como en 2v2t siempre hay drama, destrucción y ganas de probar de nuevo, poco tiempo después lanzaron la segunda incursión. Esta vez, aprendieron de los errores. Durante 2 meses completos, los miembros de Valkyria tomaron control absoluto del spawn. Mataron a cualquier jugador que entrara, destruyeron estructuras y dejaron claro que el infierno tiene coordenadas. Los jugadores nuevos no tenían oportunidad. Aparecían, miraban a su alrededor, y eran eliminados en segundos. Fue un recordatorio brutal de lo cruel que podía ser 2v2t para los novatos. Bienvenido al servidor, ahora muere. Durante este año también se establecieron varias bases legendarias, entre ellas Avalon City, Asgari, Shenandoah y Anatolia, cada una con su propia historia, arquitectura y tragedias. Además, se descubrió un exploit llamado Thunderak, que fue ampliamente abusado. Este exploit permitía ver a otros jugadores e incluso saber en qué coordenadas estaban. Imagina jugar al escondite en 2v2t, mientras todos tienen visión de rayos X. Así es como se arruinaron muchas bases que se creían seguras. Pero no todo eran batallas. También se construyó arte. Una de las creaciones más emblemáticas fue el castillo de Dark Souls, una base inspirada en el videojuego del mismo nombre, con un diseño tan imponente como el lag del servidor en hora pico. Y hablando de construcción, otro proyecto clave fue la Old Spawn Road, también conocida como la carretera sin eje o la carretera del oeste. Esta era una ruta que no seguía una línea recta, sino que se curvaba, giraba y serpenteaba por más de 27,000 bloques. Fue una de las primeras autopistas realmente largas del servidor, construida, destruida y reconstruida por varios jugadores.
Aunque hoy en día ha sido superada por otras carreteras más largas, en su momento fue una obra colosal, especialmente considerando que todo eso se hizo sin comandos ni protección. Así que, en resumen, 2013 fue un año de transición y renacimiento para 2B2T. Se subió el primer video de 2B2T a YouTube. Nació el grupo Valkyria y comenzaron las famosas incursiones. Se fundaron bases icónicas y castillos de fantasía. El Spawn se volvió un infierno controlado durante 2 meses. Se descubrieron exploits como Thunderak. Y se construyeron caminos que aún hoy siguen en pie, o al menos, parcialmente. Un año donde la anarquía volvió a florecer con fuerza, donde la organización intentó imponerse al caos, y el caos, como siempre. Si te gustó el video no olvides suscribirte y darle like. Este video estuve mucho tiempo investigando para traerlo. Si el video tiene apoyo traeré la parte 2 de 2B2T del año 2014 al año 2017. Chao.